Hola, buenos días. Hoy trabajaremos una cosita que se llama light painting o en español dibujar con luz. Es una práctica bastante divertida, pero nos implica volver a tocar todos los parámetros de la cámara y ajustar bien para poder sacar este tipo de fotografías. Seguramente ya las habrán visto o una vez que ven los conceptos y ven el tipo de fotografías que se puede hacer, sabrán de lo que hablo. Son fotografías que se hace a oscuras totalmente y se dibuja con una luz, es decir, una linterna, con el móvil, la pantalla, con luces, con cualquier tipo de iluminación que tengamos. Casi que les voy a prohibir utilizar fuego, velas, cerillas, etcétera, porque lo que nos faltaba es quemar la casa. Pero tenemos muchos otros tipos de luces que podemos utilizar. Luces de Navidad o simplemente el móvil, que va a ser una de las mejores herramientas que tengamos a mano. Para realizar esta práctica va a ser muy sencillo con la cámara, ya que les voy a explicar exactamente los parámetros que tenemos que utilizar y cómo realizarlas. Y los que no tengan cámara lo pueden hacer con el móvil, que veremos alguna aplicación que funciona directamente y están hechos especialmente para hacer este tipo de fotografías llamadas light painting. Lo que les voy a pedir es que hagan varios ejemplos y que me entreguen mínimo 2 fotografías bien hechas, ¿vale? Experimenten, voy a valorar sobre todo la creatividad, que sean algo diferentes, que no simplemente sea el típico círculo pintado a oscuras, sino que investiguen algo más, trabajen un poquito más, hagan una cosita interesante que se pueda mostrar, que pueden salir resultados súper interesantes, muy profesionales y bien hechas con materiales básicos que tengamos en casa. Vamos a empezar primero a ver un par de ejemplos de light painting o de pintura con luz para que cojan alguna idea y vean qué es lo que se podría llegar a hacer. Bien. En definición, light painting simplemente es pintar con luz. Estamos a oscuras, en una habitación a oscuras, con un fondo de lo que sea, también podríamos estar en exterior a oscuras. Y dibujamos con luz, o sea, una linterna, el flash de la cámara, una pantalla de un móvil iluminado, etc. O cualquier otro tipo de iluminación que podemos conseguir. Esto es el típico ejemplo que se suele empezar a hacer cuando empezamos de cero a hacer light painting, ¿vale? Es que estos es como los primeros ejemplos, nos ponemos delante y dibujamos algo. Bien, otros ejemplos que también se pueden hacer es que nosotros aparezcamos en la imagen. Esto es, por ejemplo, si pintamos de espaldas a la cámara, nuestra silueta sale. Otro ejemplo, ya podríamos llegar a empezar a ser un poquito más creativo y a dibujar siluetas, varios personajes, etc. Crear como una escena con más elementos que una sola cosa. Y otro, por supuesto, que se suele ver mucho es escribir algo. En este caso, por ejemplo, ven que se aprecian las personas al fondo. Bien, esto puede ser muy interesante y puede ser intencionadamente o se puede evitar. Para evitarlo es importante que se pongan ropa negra. Siguiendo con la escritura, también podemos aprovechar el espacio en las 3 dimensiones, no siempre pintar justo de frente a la cámara, sino hacerlo en algún muro, en alguna pared, si tenemos espacio en casa. Y puede crear un entorno muy interesante. En este caso, como hay luz ambiental también, se empiezan a apreciar más elementos, no solo la propia luz con la que pintamos, con lo que generamos mucho más entorno, creamos una imagen más interesante. Aquí tenemos repetición, líneas, guías, etc. Acuérdense también de las reglas de composición que hayamos visto, ¿vale? Que es importante que vuelvan a retomar todo lo que hemos visto hasta ahora para crear imágenes interesantes y dignos de alguien que ya sepa algo de fotografía y sepa usar la cámara. Bien, aquí podemos ver otro ejemplo, aquí podemos ver otro ejemplo más elaborado. En este caso se ha utilizado varias fuentes de luz, una fuente de luz más amplia, más grande, posiblemente con un difusor, un plástico, algo incorporado, y una luz más directa, que es el dibujo en blanco. Se puede jugar con varias cosas a la vez y se pueden crear imágenes muy interesantes, muy artísticas, muy creativas. Vale, ahora vamos a ver una serie de imágenes muy elaborados, hechos por artistas reconocidos, que nosotros tenemos difícil de realizar, pero podemos hacernos alguna idea, coger alguna idea.
Es un artista muy reconocido, con dibujos muy elaborados. Igualmente este de aquí, luego veremos más ejemplos de este tipo. Vale, se preguntan cómo se ha hecho esto. Esto está muy bien hecho, de una manera muy elaborada. Igual que estos dibujos son fantásticos. Vale, para todo esto lo que se utiliza son pinceles de luz o llamados también sables de luz. Vale, hay empresas, que esto es un mercado enorme dentro de la fotografía, que venden este tipo de accesorios para pintar con luz. Hay un mercado cada vez más grande, se vende cada vez más. Hay mucha gente que se fabrica sus propios dispositivos para pintar, que es lo que haremos nosotros. Pero también se pueden comprar muchísimo de este tipo de pinceles o sables o elementos para pintar. Vale, que cada uno tiene varios accesorios de colores, luminosidades, que hacen diferentes dibujos, diferentes pinceles, etc. Vale, aquí podemos ver unos, estos son de la empresa más famosa, los Light Blades, que cada uno tiene una diferente iluminación, una diferente forma, difuminan los entornos de la luz, ya no es esa luz directa de una linterna. Vale, y con este tipo de accesorios se pueden conseguir pinturas de luz increíbles, ¿vale? Esto ya es disponer de muchísimo material y de muchísimas más posibilidades que sea simplemente una linterna sin nada más. Vale. También con estos sables de luz les digo que no siempre hay que llegar a ese extremo, sino que una pintura muy simple, una cosa muy sencilla pero bien hecha, puede quedar muy interesante, ¿vale? Aquí siguen jugando con los sables de luz, pero de una forma muy sencilla, no es tan elaborada, pero crea elementos muy interesantes y muy bien hechas. Entonces es un fotógrafo muy reconocido, estos son sus trabajos y son todos de este estilo y se gana la vida de esta manera. Otra cosa que ya les he dicho que mejor no hacerlo es jugar con fuego, ¿vale? Dentro de la pintura con luz, usar el fuego es muy tentador, crea unos efectos espectaculares. Hay mucha gente que trabaja con este tipo de... trabaja con fuego, etc. Pero es preferible no hacerlo ahora mismo en casa. Bien, volvemos un poquito a lo más simple, cositas que podemos hacer nosotros, ¿vale? Hay mucha gente que hace pintura con luz simplemente con una linterna de manera muy sencilla, pero las hace bien, ¿vale? Están bien hechas, bien iluminadas, bien elaboradas, bien dibujadas, etc. Ustedes, como han tenido dibujo, yo creo que puede ser una buena continuación trabajar el dibujo, pero en este sentido con luz. Sin embargo, tengan en cuenta que estamos a oscuras y no ven lo que dibujan, lo ven después en la cámara. Otros ejemplos muy sencillos, sin ningún tipo de accesorio más allá de una linterna simple, y crean cosas muy interesantes. ¿Vale? Les voy a poner este también, que incluso Picasso ya experimentaba con este tipo de pintura de luz. ¿Vale? Que no es algo nuevo, sino muchos artistas han pasado con ello. Es un elemento muy creativo que se puede estar jugando mucho tiempo, se puede experimentar y se puede llegar a unos resultados excepcionales con una simple linterna. Visto todo eso, les pongo algunos artistas que pueden ser muy interesantes de seguir. También son de los más reconocidos ahora mismo, ¿vale? Esto es Jeremy Jackson. Él usa muchísimos elementos a la vez, ¿vale? Ya no usa simplemente una linterna o un sable, no, usa en este caso fuego, iluminaciones, unos que son más redondos, después otros que son más planos, varios colores, y hace ese tipo de composiciones abstractas en sus obras. En otro elemento muy bueno de cómo se utiliza, por ejemplo, el espacio en sí, ¿vale? Que no se utiliza solo el plano donde enfoca la cámara, sino se le utiliza todo el espacio para que crea esa tridimensionalidad en la obra, y simplemente es dibujado con luz también, ¿vale? Que esto ya requiere mucha preparación, muchos elementos, etc. Pero se puede crear cosas interesantes. Esto es otro tipo de pintura de luz, hasta ahora no se lo había puesto, se llama también pintura de luz. Y en este caso no es que la linterna enfoca, o sea, apunta hacia la cámara ese dibujo, sino al revés. Ponemos la cámara y el artista está detrás de la cámara o delante, pero vestido de negro y no se le ve. Y con linternas de colores ilumina los árboles.
¿Vale? En este sentido, él va con la linterna roja, ilumina esta parte de los árboles. Va con la linterna amarilla, ilumina todo lo que se refleja las hojitas en el suelo. Y va apuntando con una linterna verde y da puntadas después en rojo. Todo eso crea este efecto artístico, casi del puntillismo, del impresionismo, crea este tipo de cuadros muy interesantes. Quien tenga un patio y quiera probarlo, la verdad que puede crear resultados excepcionales. Bien, así como esto es otro ejemplo igual, vemos la larga exposición, que vemos las estrellas como se han movido, y en este caso la gasolinera no está iluminada, sino él ha ido de frente con una luz verde o amarillenta, ha iluminado toda esta parte. Después ha cogido una luz blanca y ha iluminado esta parte de aquí. Y por último, con una luz roja, ha ido desde la parte de atrás y ha sacado con la luz roja flashes hacia adelante para crear ese contraste de colores opuestos y crear esta imagen tan interesante, ¿vale? Que parece casi de ciencia ficción, futurista, pero está hecho con unas simples linternas iluminando de manera correcta una parte de una gasolinera. Esto es otro ejemplo muy geométrico, pero muy sencillo, sin tan artístico, pero que crea unos efectos igualmente interesantes. Este es otro ejemplo muy simple, con dos luces, uno azul más amplio y otra linternita roja, ha creado un efecto muy interesante con una silueta de frente, con dos elementos muy sencillos pero que crea un efecto muy bien elaborado. Estos ya son ejemplos de gente que trabaja dentro de la publicidad. Esta imagen tendrá muchísima edición, muchísimo Photoshop y posiblemente no está hecho una sola toma. Es un montaje de varias imágenes a la vez. Por un lado ilumina el coche con diferentes colores y por otro lado pinta con un sable de esos de luz, pinta alrededor para conseguir este efecto. Este es otro artista que con una simplicidad en realidad y buscando un buen emplazamiento consigue obras muy interesantes y casi todas sus obras son de este tipo y dibuja este tipo de flores o cosas más orgánicas en sus obras. Otro ejemplo de este tipo de pinturas más sencillas y por otro lado también utiliza lo de iluminar las paredes de diferentes colores para crear ese entorno, para crear esa tridimensionalidad en la obra y no quedarnos solo en lo plano. Se lleva un poquito más allá, crea sus propias iluminaciones o linternitas, posiblemente exponiendo una cartulina con ese recorte delante de una linterna y crea esos flashes de las florecitas que salen volando. Otro artista español que ya no es tanto que va a ese impacto de colores y de luces en primer momento, sino trabaja de manera un poquito más conceptual, ¿vale? Su trabajo va mucho de siluetas, el entorno, trabaja cosas más de manera más conceptual, ¿vale? No es ya ese impacto que cogen los modelos y trabajan tanto los colores, sino se puede trabajar de una manera mucho más profunda este tipo de fotografías. Éric Paré también es muy conocido, muy famoso. Él trabaja con modelos, busca el emplazamiento, busca la composición, busca la simplicidad y con un solo movimiento de alguna luz crea estos efectos y la verdad es que sus fotografías son muy reconocidos, muy conocidos. Este es un artista que hace poco ganó muchísimos concursos con sus proyectos de carreteras de arcoíris, se llaman, y va con esto, en un palo atado varias luces de colores y recorre varios sitios, varios emplazamientos y es un proyecto suyo que ha hecho de estos Rainbow Roads por todo el mundo. También les quiero enseñar este vídeo que es un poco de cómo se pinta, cómo hacen estas pinturas, ¿vale? Estos son casi parecidos al graffiti. Y por último, por ejemplo, esta fotografía que ganó el concurso de Light Painting este año. Bien, por último, también quería decirles que nosotros no tenemos acceso a todas esas espadas de luz, ni linternas especiales, ni nada de eso, pero yo creo que podemos sacar
un poquito nuestra creatividad y crear nuestros propios elementos para dibujar con luz. Podemos utilizar también globos y ponerlos alrededor de una linterna y ver el efecto que crea. O podemos utilizar cualquier cosa que tengamos a mano en casa. Bien, vamos a ver en práctica cómo tenemos que ajustar el espacio y la cámara para poder sacar fotografías a oscuras. Bien, para empezar necesitamos un espacio más o menos grande donde podemos movernos nosotros delante, si es que vamos a hacer pintura de luz a gran tamaño, ¿no? Moviendo nuestro cuerpo, los brazos, etc. Podemos hacerlo más pequeñito también, sentado en una mesa y mover linternitas pequeñitas, que a lo mejor en un principio es más sencillo. Bien, vamos a ver cómo tenemos que ajustar la cámara. Bien, para empezar, vamos a empezar por aquí, el ISO siempre a 100. Y después trabajamos siempre en manual, ¿vale? En la M, porque tenemos que ajustar nosotros los parámetros y decirle a la cámara cómo tiene que sacar la fotografía. Bien, el ISO a 100 y después el tiempo y el diafragma. El tiempo normalmente trabajamos de 10 segundos para arriba, ¿vale? De 10, 15 hasta 30 o el bulb. El bulb a veces es un poco complicado trabajar en la cámara y con exposiciones muy largas. Se suele crear un poquito de ruidos también, pero si tenemos que leernos bien en las instrucciones porque en cada cámara es diferente cómo trabajar con el bulb, ¿vale? Es un poco difícil. A veces se puede dejar solo el dedo apretado y se va sacando la foto mientras que aprietas el dedo. Otras veces puedes pulsar, esperar y vuelves a pulsar para cerrar, etcétera. Pero es complejo mirarlo. Bien. Aparte del tiempo, el otro que tenemos es el F. Acuérdense, pulsamos los botoncitos y cambiamos el F. Normalmente trabajamos de 6 para arriba, ¿vale? Hasta cerrarlo del todo. Del cierre del diafragma importa mucho cuánta luz nos entra en la cámara, ¿vale? Y cuánto tiempo de exposición podemos estar trabajando luego. Todo esto es probar sin fin. Otra cosa que no hemos visto hasta ahora, y es muy importante realizarlo en las fotografías oscuras. Yo en la Canon lo tengo aquí, que es el autoenfoque y el enfoque manual. En las Nikon ahora mismo no sé dónde están. Bien, ¿qué significa eso? El autoenfoque es el que hemos estado usando hasta ahora. O sea, yo apunto y la cámara enfoca y me hace el pip pip cuando ha enfocado. ¿Qué pasa? Claro, a oscuras la cámara no ve y no puede enfocar, y eso es un problema porque no nos dejará disparar porque estará todo el rato intentando enfocar. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la cámara en el sitio donde queremos trabajar y sacar las fotografías. Apuntamos. Acuérdense que una pared blanca en sí no apunta tampoco. Cuando hace el pip pip, vamos aquí y cambiamos a manual. Ya está fijado el enfoque en el sitio que estamos trabajando y en el que vamos a hacer las fotografías oscuras, ¿vale? Pero acuérdense que a partir de ahora no pueden trabajar, no pueden tocar el objetivo, ¿vale? No pueden ni hacer zoom, ni quitar zoom, ni tampoco tocar los anillos delanteros y traseros del objetivo, porque si no se desenfoca, porque estamos en manual. Otra cosa importante, cada vez que vayan a cambiar el diafragma, tienen que volver a enfocar, ¿vale? Tienen que volver a encender la luz, volver a tocar volver a cambiar el enfoque automático. Enfocar con la cámara, volver a poner el manual y después pueden sacar la foto, ¿vale? Es un poco complejo, por eso a veces es mejor ir cambiando la velocidad para no estar teniendo que enfocar todo el rato. Bien, ¿cómo empezamos? Yo empezaría con el diafragma ni muy abierto ni muy cerrado y empezaría alrededor de un 20 y a unos 30 segundos y empezamos a hacer pruebas, ¿vale? No se frustren porque hay que hacer mínimo 10 fotos hasta que alguna salga más o menos decente. Puede que se salgan del marco, puede que sea demasiado luz, puede que sea poca luz, no les gusta el dibujo, queda mal la linterna, etc. Puede haber miles de fallos que salgan mal. Por eso hay que ir probando, esto va a ser mucho juego de probar, volver a hacer, pues más tiempo, pues mover el objeto más lento, ¿vale? Hay tres o cuatro factores. Lo único que no tocamos es el ISO, pero después hay 3 o 4 factores. Por un lado, el tiempo de exposición.
Por otro lado, el diafragma de cuánto tiempo, cómo está de abierto y cuánta luz entra o no entra. Y por otro lado, es cómo de rápido movemos los objetos y cómo de iluminados están los objetos. Cuánto ilumina una linterna o lo que estemos usando para hacer el dibujo con luz. ¿Vale? Entonces es bastante complejo controlar 4 o 5 factores a la vez hasta que nos salga bien una fotografía. Bien, yo otra cosita que uso es a veces el disparo con retardo de 2 segundos. Porque estoy haciendo el trabajo yo sola, entonces disparo, me pongo en posición y empiezo a dibujar. Y en esos 2 segundos me da tiempo de entrar en escena y dibujar. ¿Vale? Es otro añadido que suelo utilizar, pero que no es necesario. Bien, acuérdense que si estamos a oscuras totalmente, si tenemos la suerte y podemos oscurecer la casa del todo o trabajamos de noche y no hay ninguna farola que los ilumine el cuarto, si el diafragma, si no estamos iluminando, si no estamos dibujando con luz, no hace nada, o sea, no se saca ninguna fotografía. Entonces, bueno, podemos dibujar durante 10 segundos, estar 10 segundos, cambiar de luz, cambiar de bombilla, cambiar de accesorio y dibujar otros 10 segundos. ¿Vale? Que podemos hacer como muchas exposiciones a la vez, pero tenemos que ser conscientes dónde dibujamos, de qué manera dibujamos y controlar todos los factores a la vez. Lo que les digo es probar y probar hasta que algo salga bien. Voy a hacer varios ejemplos. Por un lado, yo no tengo pinceles de luz ni nada de eso, pero nos podemos ingeniar con cualquier cosa. Tenemos, en mi caso tengo la linterna del móvil y puedo utilizar una botella con una camiseta alrededor que es translúcida. ¿Vale? De esta manera tenemos como si fuese un pincel amplio de luz. Incluso podemos tener una estela porque se mueve la camiseta. Por otro lado, para esta fotografía he utilizado esto. Esto es un archivador de esto, o cajón, gaveta, como se llame. Y con una luz no de frente, sino iluminado hacia esta parte, tengo un pincel grande y naranja para dibujar encima. Hacer caligrafías porque puedo tener planos, puedo tener de esquina, etc. Y puedo hacer formas muy interesantes. Bien, una vez sacado las fotografías, como no puede ser de otra manera, tenemos que retocarlas. Acuérdense a partir de ahora que siempre vamos a pasar las fotografías por el programa. Vale, como ven, yo he hecho muchísimos ejemplos y cuesta hasta que una foto salga bien, ¿vale? Porque no es tan fácil a la primera calcular el espacio donde estamos, el enfoque, nuestro movimiento, etc. Entonces hay algunos que más o menos salieron bien. En estas fotografías, por ejemplo, vemos que es una muy simple, con 2 colores diferentes. Por un lado era la botella con una camisa dentro y por el otro lado es mi móvil que se ve aquí. Y con la lucecita del flash, que creo que la estuve tapando con el dedo. Bien, ¿qué podemos hacer? Subirla más o bajar la exposición. En este caso, me gustaría bajarla un poquito. Y sobre todo aumentar un poquito el contraste y la saturación para que se me vean bien los colores. Bien, después está bien centrada la imagen en principio. Que hay una línea negra, pero yo creo que esto es el fallo de que hay una pared ahí. Y podemos recortarlo. Bueno, bien, podemos jugar un poquito con las cositas que hemos aprendido. En esto a lo mejor es interesante en estas fotografías añadir el filtro de viñeteado. Acuérdense que nos hace como un halo negro alrededor. Vale, que a lo mejor aquí me interesa en estas fotografías añadir un poquito para que quede un poquito más centrado. Y que no se me iluminen los bordes. Bien, tendríamos de las primeras imágenes hechas. Cortamos. Vale.
Bien, vamos a ver demás imágenes. Ven que todas estas me han salido mal, no he calculado bien la exposición. Esto puede tener algo interesante, por ejemplo. Estos, bueno, son difíciles de encajar bien, siempre salgo yo detrás, no me gusta mucho. Después estos ejemplos de aquí, la verdad que han salido súper interesantes, que era con la bolsita con la fundita de plástico. Este tipo de grafitis, aunque no tengamos las típicas espadas de luz, como se llaman, con esto la verdad que nos podemos fabricar algo parecido y con bastante interés. Y vamos a añadirle el filtro de viñeteado un poquito también. Vale, pues estos me han costado muchísimos, ¿vale? Hay muchos que están medio interesantes, bueno, están más o menos. Pero hay uno al final, este de aquí es el que más me gustó porque se quedó muy bien centrado, porque todos estos quedaban como recortados. Vale, que son muchísimas pruebas, estuve un buen rato con cada imagen, pero es lo que hay con este tipo de pintura, porque no sabemos lo que estamos haciendo. Vale, en este caso cuesta muchísimo saber dónde estamos enfocando. Los dibujos con el móvil no me quedaron muy allá, no hay ninguno que me guste del todo. Hay que invertir muchísimos tiempos, hay que a lo mejor trabajar con el bulb, que alguien esté ahí con la cámara. Otra cosa que no hemos visto, ven, cuando yo recorto siempre me recorta el tamaño de la imagen, no lo puedo hacer cuadrado de alguna otra manera. Lo veremos con más detenimiento más adelante, todo esto lo que significa. Hemos visto una cosa que se llaman ratios de imagen al principio, que son todos estos. Pero si no, les digo que quitan lo de fijar proporciones, ¿vale? Y ya podemos cortarlo a la medida y de la manera que nosotros queramos. Por último, hemos intentado la práctica de redibujar un objeto, de dibujar alrededor de un objeto. Es muy difícil hacerlo bien, ¿vale? Cuesta bastante. No ha quedado demasiado mal la foto, pero bueno, se me va a mejorar mucho, pero falta una linternita un poco más dirigida, no tan iluminada, y hacer bien los ejemplos, pero como ven se puede, no cuesta tanto, pero lo que sí les digo, hay que hacer muchísimas pruebas, ¿vale? No es un momentito que saques una foto y ya está, no, hay que hacer muchas pruebas. A veces frustra un poco porque claro, tenemos que calcular la apertura, el tiempo, cómo estamos, dónde dibujamos, a qué velocidad movemos el objeto, etcétera. Son muchos factores a la vez hasta conseguir un resultado que nos parece más o menos aceptable. Para los que no tienen cámara y tienen que trabajar con el móvil, yo por ejemplo con mi móvil, la cámara que tiene, simplemente si vamos a más, donde antes trabajamos con el modo profesional o manual, yo tengo uno que se llama pintura de luz. ¿Vale? Es muy sencillo, no tiene en realidad gran cosa, simplemente aparece esta imagen. Tenemos algunos efectos, en este caso pues yo trabajo graffiti de luz, a no ser que podemos trabajar las estrellas o si tenemos una carretera y podemos trabajar los coches o algo así, también podríamos intentarlo. Nada, se aprieta y empiezo como especie a grabar un vídeo y superponer capas de lo que graba la cámara. Este es el efecto que se consigue con la cámara del móvil, lo que hace por defecto. Ya te hace hasta incluso una especie de retoque, ¿vale? Porque todo lo que no sea la luz absoluta, donde ilumina una bombilla, donde reconoce que hay una bombilla, ya lo deja en negro y lo borra. Entonces, bueno, me quedan fotografías bastante resueltas y se puede intentar algo con el móvil, o sea, no es tan difícil. Simplemente nos crea, ya nos hace el efecto sin tener que retocar nosotros el programa. De todas maneras, vamos a incorporarlo en RAW y trabajaremos igual que si fuese una imagen de una cámara profesional. A quien no les aparece ninguna aplicación de este tipo directamente en el móvil,
Simplemente con buscar en Google Play o en el App Store Light Painting me salen varios. Vale, he probado el primero, y mire que estaba mal puntuado. Este es el efecto hecho con la aplicación esta que se llama Wow. Y bueno, funciona un poquito de la misma manera que el móvil. Graba una especie de vídeo y va como superponiendo capas. O sea, vas viendo cómo va apareciendo la pintura. Eso está súper bien si pueden trabajar entre dos. Ves lo que va apareciendo y puedes indicar más a la derecha, más a la izquierda, ilumina más, ilumine menos. Y puedes tener un feedback, que es lo que no tenemos con la cámara porque no vemos la imagen hasta que no hayamos terminado y editado y visto la imagen en el ordenador. Aquí vemos directamente cómo funciona. Bien, estos han sido dos ejemplos rápidos, simplemente una linternita. Y nada, a trabajar, a probar, a ser creativos y a hacer pruebas hasta que alguna foto les salga realmente bien y digno de la asignatura. Y digno de una semana entera de práctica. Bien, espero que les haya quedado claro cómo tienen que ajustar la cámara y cómo tienen que hacer las fotografías. Después de experimentar un poquito, espero que hayan podido sacar buenas fotografías y me tienen que subir mínimo 2 bien hechas a las carpetas de práctica dentro de Light Painting, o que se nombren Light Painting las dos imágenes. Vale, tanto vamos a sacarlos bien con la foto, vamos a sacar bien las fotografías con la cámara, vamos a editarlos un poquito ya que sabemos utilizar RAW y trabajaremos un poquito los enfoques, las luces, las sombras, algo de saturación, brillo, etcétera, hasta obtener una buena fotografía.